Gloria a Dios. Todo para la honra y la gloria de Dios. Le damos gracias a Dios que llegaron unos de su viaje. Ya llegó el hermano Cornelio y su familia, los extrañamos. Pero ahora Mike lo tengo predicando en Family Baptist. Faltaba alguien predicar y me gusta tratar de llevar a estos varones para que practiquen. Yo me quedé. Los hermanos Reyes están en Georgia, oren por ellos, que los traigan con bien, y otros que están saliendo fuera del pueblo, que Dios los cuide y los traiga con bien. Yo me quedo hasta el último, a ver si hay una chance ya en agosto y en octubre, si me dan chance. Pero gloria a Dios, qué bueno verlos aquí este domingo, que venimos a practicar, hermanos. Vamos a estar un día los santos, nosotros los que hemos puesto nuestra fe en Cristo y solo en Cristo. Vamos a estar un día nosotros alabando al Señor juntos en gloria. Y por eso esto es bien importante, congregarnos es bien importante de esta forma, porque es una práctica, es una sombra de lo que Dios vamos a estar haciendo cuando estemos en gloria con Dios. Me regocijo, no sé que podemos juntarnos en estudios y oraciones, pero qué bonito cuando venimos todos juntos y alabamos el nombre de Dios sobre sus escrituras, sobre alabanzas, y le traemos al Señor este tiempo para Él, para escuchar su palabra. Vamos a 1 Corintios capítulo 8, continuamos en este libro hermoso. Este libro es un libro un poco, no difícil voy a decir, pero este libro para mí, del tema en el que se trata, yo creo que esta es una de las cosas que más tengo que confrontar, o tengo que estar dando consejería. Aquí, es lo que está pasando. Aquí la gente de Corintios, la iglesia de Corintios, está buscando a Pablo para dirección. Le escribieron una carta a él. Esta carta no la tenemos nosotros en mano, ¿verdad? Obviamente, pero vemos que es una carta que le escribió la iglesia a Pablo para pedir dirección. Vemos en el capítulo 1 al 4 de Corintios, vemos ahí que la gente Pablo estaba dirigiéndose hacia lo que había oído que estaba pasando, el orgullo, la división, la inmoralidad sexual especialmente. Pablo está contestando estas preguntas también después de matrimonio, de ser soltero, de divorcio. Y aquí en el capítulo 8 Pablo se mueve comienza él a hablar de otro tema. Y aquí el tema es algo que igualmente estuvo escrito hacia él, estaban preguntando de estas cosas. Y si vemos aquí, abre la carta o abre este capítulo Pablo y dice: y en cuanto a los sacrificios, a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento evanece, pero el amor edifica. Aquí dice: en cuanto a lo sacrificado, a los ídolos. Ese es el tema en el que le escribieron. Dijeron: Pablo, ¿qué es de esto, de los sacrificios a los ídolos? ¿Qué hay de esto? Entonces la gente comienza a preguntarle esto, y Pablo llega y cambia de tema, y Pablo comienza a contestarles esto. A lo mejor esta cosa en particular de los sacrificios hacia los ídolos no es algo que es común con nosotros. No creo que esto es un problema para nosotros. A lo mejor en América no es un problema tampoco. No creo que vamos al H-E-B o a la carnicería para hacer el carnezazo, ¿verdad? El fin de semana, o aquí en Laredo, en Texas, se practica durante la semana, ¿verdad? No nomás los fines de semana. Pero cuando vamos a hacer un carnezazo, vamos al H-E-B, a la carnicería, y no creo que estamos ahí pensando: ¿esta carne fue sacrificada a ídolos o no? Lo dudo. Ya esto no es un problema en nuestra cultura, ¿verdad? No estamos ahí pensando en eso. Quizás si nos vamos a lugares como India, ahí en India, el hinduismo es algo muy popular. El hinduismo es 79% de ese país es hinduismo.
Esa es la religión, y luego tienes los musulmanos, y luego tienes la cristianidad, y luego tienes ateos o diferentes tipos. Pero esta gente no es pobre porque no es un lugar de pobreza. Incluso India es rico en muchas cosas, en agricultura, en todo lo que puedas pensar, especialmente en tecnología. Han avanzado, especialmente en el 1900 comenzamos a ver ese movimiento en India. Ya para el 1947 fueron liberados de Inglaterra, y luego en el 1950 fueron ya dejados fuera de la mano de la reina, de la corona de la reina de Inglaterra. Entonces vemos ahí que la cultura tiene avanzada en tecnología. Muchas veces contestamos el teléfono, estamos hablando con alguien allá en India que nos ayuda algo de nuestra computadora o algo de lo que tenemos, ¿verdad? Pero el problema y de la pobreza o de la gente que se está muriendo de hambre no es por la tecnología o el país que no pueda dar ese fruto. Incluso es la religión, ¿verdad? Ahí podemos ver que esto puede aplicar un poco, pero en nuestra ciudad o en nuestro país y alrededor del mundo, esto ya no es un problema. Pero en India quizás sí puede pasar eso, porque allí sabemos que creen en la reencarnación y X, y si me como esa vaca, a lo mejor es tío o es tía, ¿verdad? Y no me quiero comer a tía o a tío. Ellos vemos bodegas de grano, de arroz, para darle de comer a los pueblos. Vemos que se echan a perder porque se meten ratas, insectos, y no quieren matar a la rata porque puede ser un tío que se portó mal en el tiempo antepasado, ¿verdad? Podemos ver que muchas veces vemos a la pobreza y pensamos, no, porque eso es no, hermanos, la religión y la cultura puede afectar a esa mentalidad, ¿verdad? Igualmente, como creces tú, una mentalidad que creces es lo que te va a llevar en tu éxito en tu vida. Eso es lo que vas a reproducir. Y en India, quizás si vamos a evangelizar allá, podemos nosotros tener cuidado que no vayamos a muchos vegetarianos ahí. Tenemos que tener cuidado, no forzarlos a esta cosa, ¿verdad? De comer carne y hacer esto y hacer lo otro. Pero la mayoría del mundo moderno no tenemos este problema. Pero lo que vemos aquí es, Pablo nos da unos principios súper importantes que les está dando a la iglesia de Corintios de este tema, pero para nosotros los principios son muy revelantes a lo que está pasando hoy en día, muy revelante. Quiero comenzar con decirle que cosas éticas y morales siempre van a ser inmorales, no importa cómo cambie la cultura o cambie la generación. La homosexualidad, adulterio, el homicidio, todas esas cosas siguen siendo en la Biblia lo que vemos en contra de Dios, inmoralidad. Las cosas morales, éticas. No importa si la cultura los acepta o no los acepta, siempre vamos a tener esos morales. La palabra de Dios dice que debemos de tener integridad, debemos de ser honestos, de no robar, debemos de tener un carácter moral. Eso no cambia tampoco, hermanos. Pero lo que sí cambia es de que la cultura cambia y va a haber estas áreas grises que se dicen, unas áreas grises que son neutrales. La palabra de Dios no es clara en ese sentido, ¿verdad? Entonces vemos aquí que Pablo está viendo esta división que está causando en la iglesia de Corintios. La iglesia de Corintios hay una división grande que está pasando. Ya vimos los primeros 7 capítulos de lo que estaba pasando, los primeros del 1 al 6, y luego ya al 7 vemos que cambia de tema, y ahora en 8 cambia de tema. Pero la división causante era el orgullo, la arrogancia que estaba pasando en la iglesia de Corintios. Y aún así ahora en nuestras iglesias, esta es la número 1 razón de que por qué se dividen las iglesias, por cosas neutrales, por las áreas grises en las que vemos. La palabra de Dios es blanco y negro en lo que es blanco y negro, pero hay unas áreas, y por eso le hablan a Pablo por ayuda. Le dice, oye Pablo, ¿qué pasa con esto? ¿Qué hacemos en esta manera? Un comentarista, quiero que tomen en cuenta que hay 3 cosas, áreas grises, si vamos a hablarles así.
que son cuestionables, o sea, que están en la Biblia, en el Nuevo Testamento, nomás hallamos 3 áreas grises. La primera es la absorbencia de los días festivos judíos, ¿verdad? Que hablamos aquí de holidays, ¿verdad? Días justos. Esa era una de las cosas que pues decían, podemos seguir haciendo, es que ellos eran judíos. Nosotros podemos celebrar el 15 de septiembre, ¿verdad? El 16 de septiembre, ¿verdad? Y es parte de nuestra cultura, el grito, ¿verdad? Entonces, imagínense, estos son judíos y tenían tradiciones judías y ahora ya eran conviertos y podemos seguir haciendo estas cosas. Y obviamente Pablo va a hablarles de estas cosas, ¿verdad? Acuérdense que un día Pablo, cuando entraba al templo y lo invitaban a predicar, ¿qué hacía? Entraba al templo y agarraba el agua, hacía el proceso de un sacerdote para poder predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso digo, me hago todas cosas para todos para poder predicar el evangelio. Entonces, esa era una de las cosas, porque los judíos estaban tratando de hacer que los gentiles cristianos, los judíos cristianos hacían que los gentiles cristianos absorbaran las leyes judías, porque decían, acuérdate, nosotros somos los escogidos. Ese orgullo, ¿verdad? Y eso había ese problema de absorber estos religiosos. El otro era tomar vino. Ahorita hay unas cosas que voy a tener una énfasis en algo, ¿verdad? Quiero advertirles aquí. Era el tomar vino, y voy a tocar este tema para que no se les olvide. Aquí estamos hablando de 2 diferentes cosas. Era una cultura donde se comía con el vino. Acuérdate que no había agua purificada. La gente se podía envenenar en ciertas áreas o tenían que hacer este proceso. La otra era, acuérdense que en Pablo va a hablar de esto en 1 Corintios capítulo 11, cuando se juntaban para la cena del Señor, para absorber la cena del Señor. Había unos que tenían dinero, tenían un comidota con botellas de vino, y los otros pobres acá tenían poco y se juntaban, y Pablo viene en capítulo 11 aquí de la carta de 1 Corintios y los regaña a todos, los exhorta, le digo, si van a comer, comen en la casa, aquí no vengan con eso, ¿verdad? No estamos hablando de borrachos, porque la palabra de Dios es claro en eso, no hay gris. Dice, los borrachos no heredarán el reino de los cielos, punto. Okay, estamos hablando de algo cultural. Si voy a Alemania y ahí vas y te ponen una cerveza, incluso en los cristianos, ¿verdad? Una cerveza, te la ponen ahí, hay una decisión de que, pues si digo que no, digo que tienes que ver cómo va a afectar la situación. Eso es lo que estaban hablando, no agarrar la borrachera o no agarrar la borrachera, irnos de charanga o no irnos de charanga. La tercera cosa es la que vemos aquí. La tercera cosa es comer carne que fue sacrificada a los ídolos. Dice un comentarista, parece que este comentarista se llama Arnold, dice que en los últimos 2000 años de historia de la iglesia cristiana en América, ha escogido cientos de otras áreas grises. Aquí en el Nuevo Testamento había 3, ahora nosotros tenemos cientos de áreas grises, como fumar cigarros, otra vez tomar una copa de vino, bailar, cosméticos, ropa, estilos, televisión, películas, jugando cartas. Puedo ir al parque o puedo ir a la pesca el domingo, ¿verdad? Primero vengan a la iglesia, luego ya si quieren hacer lo que van a hacer. El tipo de pelo, que si pues traes pelo largo, si traes pelo corto, si traes el mohawk famoso, ¿verdad? Que usa, o si traes el el del valle, cualquier corte de pelo, cómo una mujer debe de vestirse, en el sentido de si acaso se ponían oro, se pintaban con oro, los pelos, cómo se los ponían, tipo de música, tipo de películas de ver. Y recientemente estas son cosas que hemos agregado en esta área gris, que me manejo mucho de mi tiempo contestando estas preguntas, yo como pastor. Y recientemente lo que se llama
body piercing, que viene siendo ponerte aretes en el cuerpo también, ¿verdad? En el cuerpo, tatuajes, si compras boletos de lotería, ¿verdad? Si puedes hacer eso. Yo lo único que digo ahí, yo no estoy diciendo te vas a ir al infierno porque compras un boleto de lotería. Lo que sí te digo es que si ganas, ven a ofrendar, ¿ok? No, digo, eso no es un área gris, dice que debes de ofrendar. Condena a la gente, mira, el hermano compró un boleto de lotería, no, se va a ir al infierno. Cosas que condenan y que hace la gente, lo hace y lo trae a división. Y esta es una representación de lo que tenemos en América, en nuestra cultura, en nuestro país. Y sabes que el mundo no está rodando a América. América es un país nuevo comparado a los otros países. Este país en cualquier momento Dios deja su mano y se cae para abajo otra vez. Puede pasar eso. Alrededor del mundo pasan muchas cosas, hermanos. Y quiero que tengan esto consciente, hermanos, que en América la peor persecución que podemos pasar es de que nos hagan burla o a lo mejor no agarremos una promoción o nos hagan algo, hermanos. Pero alrededor del mundo hay más persecución ahora en este tiempo que hasta en el tiempo de Pablo, hermanos. Hay gente muriéndose, hay gente siendo mártires, hay gente siendo arrestada y siendo perseguida alrededor del mundo. Nomás que estamos muy chiflados en este país y nomás somos céntricos en nosotros, en lo que está pasando y no sabemos nada de persecución. Y cuando oímos a cristianos o pastores que, no, pasaste tú problemas que dijo Cristo, que va a haber problemas en este mundo, vas a sufrir. ¿Por qué? Porque la carne, porque este mundo está caído, porque los problemas de los pecados de otros nos afectan a nosotros, vivimos en un mundo caído, así es la cosa. No te desmayes porque yo he vencido al mundo. Esos son problemas que vamos a pasar. La vida no va a ser de color rosas. Dios bendice, gloria a Dios. Pero también Dios trae bendición en veces por problemas y sufrimiento. Y es temporal, todo es temporal. Pero nosotros ser perseguidos, yo creo que el día que eso comience a pasar, vamos a ver quién son cristianos y quién son cristianos de verdad. Quién son primos y quién de verdad son hermanos. Amén. Entonces, aquí vemos que en América estos son las áreas grises. En otros países es otra cosa que ofende, pero aquí eso es lo que tenemos en las áreas grises. Entonces la iglesia de Corintio, esto era una de esas áreas grises donde si comer esta carne ofrecida a ídolos, y había un grupo pequeño, como que era impactante. No creo que esta era la situación en todo Corintios, pero sí había una situación donde había niños y pobreza porque acuérdense, en Corintios era un lugar rico, es un lugar céntrico, había mucho dinero, mucho comercio, había mucha prosperidad. Incluso por eso Pablo en la primera parte de la carta dice, vengo a ustedes a predicar de una manera sencilla, porque había mucha gente, querían gente con show, querían gente que filosófica, que trajera artistas acá, ¿verdad? Y Pablo viene y dice, ¿sabes qué? Yo voy a predicar de una forma simple, al menos que el evangelio sea disminuyado, que se haga de menos. Dice, porque predican en una manera que el evangelio no se mira. Y Pablo viene, yo vengo con un evangelio simple. Y cuando vieron a Pablo, lo veían a Pablo, le decían, este es el hombre que escribió estas cartas. Parecía un chihuahua mojado. Eso es lo que parecía, un perro mojado, así un chihuahuita, así que lo mojas y lo sacas de la... dice Pablo que llegué a ustedes temblando, con miedo, sufrido. 90 veces fue pegado en la espalda con picadillo, todo lo que había pasado, todo lo que había sufrido, todo nervioso. Y lo veían a él llegar al púlpito y ¿qué es? No, hombre, no, querían él una estrella, querían ver a alguien. Oh, no, ese es un filósofo del día. Los griegos eran de la filosofía, de la inteligencia, sabiduría, el amor a la sabiduría. Y llega aquí Pablo y dice, este es el que escribe estas cartas. Y así llega Pablo y no lo querían. Ese es un héroe de muchos de los cristianos, pero nadie quiere ser como Pablo.
Todos queremos andar en el Rolls Royce y el avión. Ese era Pablo. Vino simplemente y dio la palabra de Dios para que el evangelio fuera la estrella y no él. Entonces, era un lugar rico que los gente que era pobre llegaban allí para agarrar migas. Estaban mucho mejor que nuestros pueblos. Aquí había familias conviertas, esclavos, eran esclavos anterior, gentiles, paganos, que se estaban ellos muriendo de hambre y no querían tocar la carne de ídolos. Les traían carne y ellos, no, esa carne no. Entonces sí había un problema que no era todo el problema de Corintios, pero ese era un problema que también estaba causando preocupación de lo que estaban haciendo. Pero la mayoría de lo que estaba pasando en Corintios era de que como estos templos se sacrificaba el sacrificio y una tercera parte se dividía y la última parte era para dar el sacrificio y luego la última tercera parte era para el sacerdote. Se les daba al sacerdote y el sacerdote lo que hacían con esa carne, parte de lo que hacían es como ofrendas. Ahora me puedes traer un chivo, te lo voy a aceptar. Puedes traer lo que tú quieras a Dios, ¿verdad? Ya no tenemos mucho de eso, pero así era. Y parte de lo que hacían era el sacrificio que se hacía, ellos venían a dar el sacrificio. Y parte de una porción, una tercera parte era para los sacerdotes, y lo que hacían ellos para el templo lo vendían para hacer dinero. Y lo vendían a los restaurantes o ellos lo vendían como carnicerías para poder, nada malo, esa era una cosa que se hacía para los templos, para seguir el templo. Alguien tiene que pagar por los biles del templo y Dios usaba esa manera de hacerlo, los diezmos, la ofrenda. Y vemos ahí que muchos de esta gente era difícil que los sacerdotes, porque era grande allí de puros templos, y estos templos no eran buenos, eran templos con muchos dioses. Ellos tenían tantos diferentes dioses, ¿verdad? Tenías el templo judío, un dios, pero también tenías bastantes templos. Ahí en Corintios era una cosa horrible de tanto país, de los paganos, los dioses, lo que se practicaba ahí era horrible. Entonces, esta gente sabía que esos dioses no tenían ojos, ni oídos, ni boca, estaban muertos. Para esta gente fuerte, vamos a decirle a los que estaban más maduros en sabiduría, vamos a hablarle a los maduros de sabiduría, decían, esa carne no tiene nada, ese Dios está muerto, cómetela. Y ellos tenían una conciencia libre. Pero para aquellos que habían sido rescatados de la secta, de lo que era una secta, ellos lo veían malo. De eso me rescataron, de andar dando sacrificios a diferentes dioses. Yo no quiero saber nada con eso, no quiero tener nada con eso. Y ellos lo veían como una blasfema a Dios. Entonces tenías a estos dos grupos. El primer grupo era aquellos que entendían que nomás había un Dios y no les importaba, porque sabían que era su persistencia, su persistación pagana, ofrecer a dioses paganos no era nada más que carne que era dada a dioses que estaban muertos. Nomás hay un Dios, ¿verdad? Ellos tenían una conciencia libre de poder comer esta carne bien. Y luego el otro grupo consistía de muchos creyentes otra vez que fueron convertidos de este paganismo, eran paganos, y esto lo veían en una forma que era ofensiva a su conciencia, y no querían hacerlo. Estos dos grupos causaron una división y un problema en la iglesia entre uno al otro. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, te doy por darnos tu palabra, Señor. Señor, sin el Espíritu Santo, Señor, sin tu poder, Señor, esta solamente es palabra. Pero, Señor, te pedimos tu poder, tu Espíritu, Señor, que estés con tu siervo y que estés con cada corazón que está escuchando
que nos estimules nuestros corazones, Señor, que nos ayudes a poder ver, que nuestros ojos se nos abran, Señor, que los ilumines, Señor, que podamos verte, Señor, y que no nomás verte, Señor, pero ser transformados, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos que nos des un profundo entendimiento, Señor, de lo que quieres, es lo que tienes esta mañana. Lo pedimos para tu honra y tu gloria en Cristo Jesús. Amén. Eso es lo que está pasando. Ya esa es la introducción. Y eso es lo que está pasando. Hay problemas, la conciencia está ahí totalmente. Esta gente que era más débil, se puede decir, tu hermano débil, ellos todavía pensaban que eso era totalmente incorrecto. Y no había, ellos pensaban que eso era comprometerte al mundo. Y el otro grupo, pues ellos pensaban que estaban ellos nomás débiles, eran unos debiluchos, estaban ellos imponiéndose leyes o cosas que ya estaban libres de hacer lo que ellos querían. Ese grupo se sentía juzgado. En los bautistas le llamamos esos grupos débiles legalistas. Al otro grupo, puro libertaje, libres de hacer todo lo que quieran, no les importa cómo les afecta a los demás, ellos están libres, sus derechos, yo tengo el derecho de andar haciendo esto, no me importa cómo afecta a mi cónyuge, a mis hijos, a mi familia, a mi vecino, a la iglesia, yo estoy libre de hacer todo lo que yo quiera porque dice la Biblia y yo tengo esa libertad. Dos extremos horribles que estaban pasando. Entonces vemos aquí que Pablo veía que aquí rápidamente había unos creyentes que se creían fuertes. Y aquí dice en la carta, comienza y dice, y al cuanto a los sacrificios de los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. No sé aquí por qué en la Biblia que yo tengo, yo creo que es Reina Valera, no sé, pero debe de haber unas cotizaciones. Estas cotizaciones lo tengo en la Biblia en inglés, en las Biblias americanas o de aquí, y en el original texto hay unas cotizaciones en comillas. Está citando, que quiere decir que está citando algo. Y aquí cuando dice, sabemos que todos tenemos conocimiento, esa viene, es una cita, está citando Pablo. Yo pienso que está citando la carta que le mandaron, que está él contestando, o puede estar citando el dicho popular que tenía la iglesia en ese tiempo. La iglesia, eso es lo que le echaban a los que eran débiles, les decían, todos sabemos que posesionamos entendimiento, todos sabemos que nomás hay un Dios, todos sabemos que esos dioses no están muertos. No importa si piensas que es una cita que Pablo pone ahí, Dios le inspiró a poner eso allí. Dice aquí, sabemos que todos tenemos conocimiento. Y el conocimiento, dice Pablo, dice esto, ellos ponen esto, la cotización, y Pablo les contesta. ¿Y el conocimiento qué hace? Evanece. Pero el amor ¿qué hace? Edifica. Pablo no está diciendo que están mal. Sí, todos sabemos. Tienes entendimiento. Pero Pablo le dice, pero ¿sabes lo que pasa? Envanece tu entendimiento. Pablo está allí viendo que esta gente está poniéndole presión, esta gente que tienen más entendimiento, a los creyentes que no tienen más entendimiento, y los que tienen esa conciencia se están enojando porque están agarrando a los que no tienen entendimiento y los están haciendo, está bien, puedes comer carne. Están tratando de ayudarles según el que está con más conocimiento, ayudarles, pero lo que está pasando, dice Pablo, mira, lo que está pasando es que los estás hiriendo, y son tus hermanos en Cristo, los estás hiriendo, y esa es la situación en la que vemos. Entonces Pablo aquí nos da unos principios súper importantes hacia lo que es la naturaleza de la libertinaje o la libertad cristiana y los límites de esa libertad cristiana. Límites. Hermanos, vivimos en un país bendecido. Es un país que Dios nos ha dado, tenemos bendición.
Y ahora oigo ignorancia de gente, que esta generación que dice, nosotros estamos en este país y somos libres para hacer todo lo que quieramos. Y le digo, estás en el país equivocado. Si tú quieres tener la libertad de hacer todo lo que tú quieres, absoluto, una libertad absoluta, muévete a una isla donde tú la compraste y luego ahí te vas a dar cuenta que la naturaleza misma va a decirte que no estás libre de hacer todo lo que quieras. Este país se fundó para darnos libertades que es para el bien de nosotros y nos progresa, pero para tener esas libertades grandes que nos progresan, que nos protegen, tienes que dar libertades chiquitas, tienes que darlas alto, a cambio. Y eso es lo que no entendemos. Hay leyes que te protegen y te tienes que someter a esas leyes, y tienes la libertad de decir todo lo que tú quieres, pero no tienes la libertad de tú matar el carácter de alguien porque te van a demandar. No tienes la libertad de irte al Mall del Norte y decir lumbre porque va a ser en contra de la ley, porque puedes causar a gente que comience a correr y puede pasar cosas que van a hacerle mal a alguien. Igual aquí lo que Pablo nos va a decir en este tema, va a decir, nomás porque tienes una libertad no quiere decir que es buena usarla siempre. Amén. Ese es el tema que estamos viendo. Entonces Pablo nos va a dar aquí la naturaleza de cristianos. Sí, somos libres, Cristo nos ha libertado, amén, gloria a Dios. La ley ya es cumplida por Cristo y es puesta en nuestros corazones, pero la ley sigue siendo para aquel que no cree. Vas a ser juzgado con esa misma ley, pero para el cristiano ya no hay condenación, para el que cree en Cristo Jesús. Entonces tienes una libertad, pero Pablo nos va a enseñar también, oye, hay límites. Yo creo que eso es muy relevante a nuestro tiempo ahora. Pablo quiere enseñarnos principios aquí y nos dice, y este es el título del sermón, ¿verdad? El entendimiento infla, pero el amor edifica. El entendimiento infla, pero el amor edifica. Vamos a leer nuestro texto completo y dice así: y cuanto a los sacrificios a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento evanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada, como debe de saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Quiero concentrarme en estos 3 versículos porque tengo tanto que exponer. Dije yo, déjame tomar mi tiempo. Muchos de los vi que tienen hasta el 13, pero yo voy a quedarme en 3 textos. Y quiero concentrarme en esto porque quiero que entiendan el mensaje principal y espero que puedan entenderlo. Sabiendo lo que es bueno o lo que es verdad, teniendo entendimiento, ese principio no debe ser el único que nos guía a cómo nos comportamos. No debe de ser. También necesitamos amor. Puedes tú tener conocimiento para vivir y para comportarte, pero también necesitas amor. Amor, necesitas amor. Y aquí el hermano débil no es débil porque lo que está haciendo, no es débil por lo que está haciendo, no es débil porque no quiere comer carne de los ídolos que fueron sacrificados o que participaron en eso. La razón que es débil es porque él no puede ver a sus hermanos hacer eso que ellos piensan en su opinión que es verdad. Esa es la debilidad de ellos. Esa es la debilidad de ellos. Que piensan mal y juzgan porque ellos no están haciendo lo que ellos piensan que es bueno. Esa es la debilidad. La debilidad del que sabe, que entiende, es de que no les importa que su libertad afecte a otra gente. Aquí tenemos 2 extremos horribles que está pasando en la iglesia y comienzan a pelearse. Y ahora en día, hermanos, quiero que sepan que esa es la causa número 1 de que causa divisiones en la iglesia. Estas cosas en la área gris, vamos a llamarla. Vemos aquí
ellos comenzaban a juzgar a los cristianos por lo que practicaban, y esto a los cristianos los hacía legalísticos. Insistían que todos los cristianos se deben de conformar a esas áreas. Y ahora a lo mejor quizás no es el sacrificio a estas carnes que fueron sacrificadas a ídolos, pero como cristianos hay muchos debates en estas áreas grises: cómo celebrar Christmas, cómo celebrar la Navidad, cómo celebrar el día de la Pascua, que aquí le dicen el día de la coneja, Halloween, San Valentín, el día de la amistad y del amor. Muchas razones, ¿verdad? Que personalmente la Navidad a mí me encanta, me gusta mucho. Sí pienso que Santa Claus quizás puede ser ¿cómo se dice? Puede quitarle gloria a la realidad de lo que estamos viendo, pero no, mira, viste, el hermano se tomó retratos con Santa Claus y los niños. ¿Qué tiene que ver? ¿Verdad? Pero hay unos que eso los ofende, ¿verdad? Hay unos que los ofenden. El Halloween, ¿verdad? Yo personalmente, yo nací en un hogar y una enseñanza de que tocan el timbre en Halloween, te escondes debajo de la cama y apagas las luces. Y yo en la escuela llegaba a fiesta de Halloween, ya le dijeron a mi mamá porque mandaba una notita de que tenías que traer algo. Y mi mamá, ok, ¿cuándo es? Pum, llegaba yo al Halloween y me mandaban a la cafetería con los testigos de Jehová y no podía celebrar Halloween. Ya estaba con los testigos de Jehová. Pero dudo mucho que en ese tiempo yo estaba pensando, hijo, le voy a sacrificar a los santos, es el diamónico, es el diablo, es todas esas cosas. Los niños todo lo que queríamos era dulces y vestirnos de nuestros favoritos héroes. ¿Ves? ¿Verdad? El día de la Pascua, hermanos, los cascarones y todas esas cosas. Hermanos, el día de la Pascua para mí es la celebración de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y no me molesta mucho porque eso es lo que celebramos cada domingo que estamos aquí. Yo exalto el nombre del Dios vivo. Debemos de una iglesia que no predica la resurrección y el Dios vivo no está predicando nada. No debe de ser nomás ese evento. Nosotros celebramos eso diariamente, que Dios ha resucitado y la tumba está vacía. Y no nomás celebramos eso, pero celebramos en esa misma edad, en ese mismo elemento que Dios ascendió, Cristo Jesús ascendió y vendrá un día para atrás por su pueblo. Entonces, el conejito no tiene nada que ver con nada, los cascarones no tienen que ver con nada, pero dudo que los niños están craqueándose cascarones huevos que representan lo paganismo, que la diosa de la fertilidad y todas. Dudo que los niños estén tan bonitos los cascarones, se los ponen, se los tiran en la cabeza, ¿verdad? Cada quien tiene sus opiniones o sus convicciones. Por eso predico yo en estas cosas. Por esto los que están aquí, que han estado bajo la predicación, saben bien que ha predicado en estas cosas, y al fin respétense uno al otro de sus convicciones. No causen división, respétense uno al otro. Si tú haces eso, ok, si tú haces eso, respétense. Eso es lo que tenemos que hacer, porque si nos ponemos así, hermanos, después quiero que quiten su calendario y quiero que quiten sus días de la semana y quiero que quiten todas las cosas aquí, porque los días de nuestra semana son nombres de dioses paganos, ¿verdad? El domingo es el dios del sol, el lunes es el dios de la luna, de ahí sacamos los nombres que celebramos ahora. Miércoles es el dios de Thor, el dios de la guerra. Los días del mes son nombres de dioses paganos. Enero es el dios romano, Janus, él era un dios de dos caras que miraba para enfrente y miraba para atrás. Y vemos, marzo es el día del dios de guerra. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. En el H-E-B venden velas y
de la Santa Muerte y esas cosas, a la vela de Pancho Villa. Fíjate que vi una vela de Pancho Villa, no, esa no me la sabía. ¿Vas a parar de ir a comprar ahí? Hay cosas donde yo puedo preferir, el Starbucks, yo prefiero no ir. Si acaso necesito ir, voy a ir, no voy a parar, pero no voy a Starbucks porque ellos públicamente, una cosa es de que lo hagas tú como tu negocio personal y estés dando dinero a todo lo que tú puedes darle dinero al LBGT, le puedes dar dinero al aborto, pero cuando comienzas a hacerlo político y comienzas a anunciar que tú vas a hacer esto, el otro, mejor me voy a los cafés locales. Esa es una convicción que yo tengo, pero no te voy a educar, pero al fin tú vas a hacer esa decisión. Tú vas a hacer esa decisión. Tenemos que tener cuidado en estas cosas, en estas prácticas. Y aquellos que tenían el entendimiento más que tenían, comenzaban a abusar sus libertades. Entendían la ley de libertad, pero Pablo les enseña que se les olvidó la ley del amor. Y aquí antes, 2 capítulos antes, y vemos 1 Corintios, capítulo 6, versículo 12, dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas no son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Y luego aquí, en unos cuantos capítulos después, en el capítulo 10, porque va a tener este tema, lo vamos a tocar por los segundos capítulos que vienen, va a estar en este tema, Pablo, y en el capítulo 10, versículo 23 de 1 Corintios, dice: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo, ¿qué? Edifica, hermanos. ¿Y qué hace Pablo? Porque había este mismo problema en Roma. Si te vas a Romanos capítulo 14, comienza él: reciban al débil de la fe. Es lo que estaba pasando también igual. Pero no para contender sobre opiniones o pelearte, no anden peleándose de opiniones. Dice: porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come ¿qué? Legumbres. Pablo dice: qué bueno que saben la ley, que sabes la ley del entendimiento, pero no se te olvide la ley del amor. Pablo comienza y nos trae el amor y el entendimiento y dice: mira, así es como se relaciona, tiene que ir junto. Tiene que ir junto. La primera pregunta que cuando yo veo este texto que tengo que preguntarme, el Señor, estoy en el texto y le estoy pidiendo, y así les enseño yo que ustedes puedan entender el texto. Ustedes también es muy fácil. Tienes el Espíritu Santo, ora sobre el texto y comienza a preguntar. Comienza a preguntar. Ya les he enseñado, ven el contexto de todo, ya saben. Y aquí lo primero que tenemos que preguntar es cómo se relaciona el amor y el entendimiento. ¿Cómo es que debe de ir junto? Porque aquí lo vemos separado. Señor, entonces, ¿cómo va junto esto? ¿Cómo trabaja junto? Y esto es lo que tiene que haber el proceso. La mente, el corazón. Esto tiene que procesar por aquí. Esto tiene que procesar con el corazón. Porque si esto se queda aquí y no sale para acá, se infla. Pero cuando esto llega al corazón, edifica, levanta. Bien simple, hermanos. No tenemos que tener nada de teología, nomás entender y preguntar: bueno, Dios, aquí hay pleito. Unos que tienen entendimiento, otros que no tienen entendimiento. Y Pablo dice: pues el amor edifica. Entonces, ¿cómo usamos estos dos juntos? Acuérdate, aquí esto tiene que ir aquí. Muchas veces dice: nomás piensas tú con tu mente y en veces la riegas, porque no pausas a ver el corazón, ¿verdad? Y el corazón de Dios, no el corazón tuyo de tu carne. ¿Ok? Quiero poner eso claro. Tienen que estar siempre conectados. Yo pienso que esa es la cosa más importante en la vida cristiana, que veamos las verdades bíblicas que siempre estén conectadas al corazón de Dios.
El entendimiento y el amor tiene que ir junto. Información, no importa qué tanta Biblia sepas, qué tanto entendimiento sepas, qué tantos versículos te memorices, qué tantas teologías, clases de teologías tengas, no importa qué tantas doctrinas tengas, qué tantos certificados tengas, lo que importa aquí, hermanos, es de que si eso no va por el corazón y por el amor, no sirve de nada. Cristiano verdadero tiene entendimiento que siempre edifica, y siempre el entendimiento, cuando tenemos ese entendimiento que edifica, que tiene amor, hace un amor profundo para el otro. Que la palabra de Dios entra a nosotros en lugar de jactarnos, inflarnos. Esa información llega al corazón y fluye un amor para el prójimo. Ese es lo que está hablando aquí. Nunca esta información, todo lo que vemos en la Biblia, esta información, todo el entendimiento, toda información debe de llevarnos no nomás a información, sino a transformación. Por años, que era el tema que teníamos aquí, años, cuando primero llegué, las clases que tomamos aquí eran información sin transformación, sigue siendo ¿qué? Información. De nada te sirve. De nada te sirve. Nadie va y gasta $150,000 o $200,000 o no sé cuánto sea para ir a ser un abogado, una cosa de esas, un doctor, para nomás agarrar el certificado y luego sentarte el resto de tu vida en la casa. El propósito es de gastarte todo ese tiempo y todo ese dinero y toda esa sabiduría para ir a ponerla en práctica, para practicarla. ¿De qué nos sirve estar en una iglesia 10, 20, 30, 40 años y siempre estar allí sin saber nada, sin dar nada en la vida práctica, nomás decir voy a la iglesia? Sino que crezcamos en entendimiento y eso nos hace crecer en poner en práctica. Y debe de ser amor edificante, edificante. Hermanos, tiene que ir más que aquí, hermanos. Tiene que entrar al corazón para que traiga una vida transformada, hermanos. Y Pablo aquí tiene el argumento. Y aquí vemos otra vez más estas citas, estas referencias de la carta original que se le dio a Pablo para contestar estas preguntas. Todos de nosotros posesionamos entendimiento. Ellos están fuertes y maduros. Dice, todos sabemos, hasta el débil sabe, todos sabemos aquí que esos dioses están muertos, no tienen oídos, no tienen boca, no tienen nada, todos esos dioses están muertos, nomás es un Dios. Versículo 4 nos enseña qué es lo que ellos, de qué tienen entendimiento. Tienen entendimiento, pero qué es lo que tienen. El versículo 4 nos enseña. Acerca pues de las vanidades, vinadas, o carne, ¿verdad? Vinadas, que se sacrifican a los dioses. Sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Eso es lo que ellos sabían, ese era el entendimiento que tenían. Mira, esa carne nomás es carne, nomás hay un Dios, esos no son nada. ¿Para qué les tienes miedo? ¿Para qué vas a estar haciendo eso? Ellos fueron eliminados en esto, su conciencia fue libre. Estos ídolos no tienen existencia, nomás hay un Dios. Entonces, ¿por qué estamos con esto? Tenían esa sabiduría. Ellos vinieron a nuestro Señor Jesucristo y ellos vinieron a eso, pero lo que estaba pasando, hermanos, es de que los otros que eran débiles salieron de esa secta, salieron de esa religión horrible y los ofendía ver eso, y eso es lo que estaba pasando. Ellos sabían también que había un Dios, ellos sabían que había la Trinidad, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, pero los ofendía porque vieron cosas, y tenemos que tener cuidado que no ofendamos o que no los traigamos para atrás a lo mismo. Y este es un problema que vemos aquí con estos maduros, los creyentes, y Pablo de verdad se preocupó por esto y dijo, mira, ese tipo de entendimiento que tú traes,
se infla. Pero Pablo está diciéndoles que el entendimiento es bueno, pero si lo haces con amor. El amor edifica. Y Pablo después, en este tema mismo, si te vas a 1 Corintios capítulo 13, dice así, versículo 1, dice: si yo hablese lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o cambiolo de retina. Y si tuviese profecía y entendáis todos los misterios de toda creencia, y tuvieras toda fe, de tal manera que esa fe moviera hasta montañas, pero no tengo amor, no tengo nada. No soy nada. Si doy mi cuerpo a sacrificio, a que se queme, doy mi vida para que se queme como sacrificio, dice, no tengo nada. Si no tengo amor, no tengo nada. Nada. Sin el amor, el entendimiento puede causar dolor. Puedes lastimar. Y Pablo está diciendo, hey, tienes libertad y todo, estás bien, pero sin amor vas a causar algo. Quiero que sepan lo que no está diciendo Pablo. Lo que no está diciendo Pablo es, estoy viendo el tiempo, lo que no está diciendo Pablo es de que el entendimiento no es importante. No está haciendo el amor y el entendimiento que se hagan enemigos, hermanos. No está diciendo eso, hermanos. No está diciendo, bueno, si no tienes entendimiento no hay problema, porque todo lo que se necesita es amor. Y muchas veces esa es la teología que hay ahora. Todo lo que necesitas es amor. Todo lo que necesitas es amor. Pero la realidad, eso no es lo que Pablo está diciendo. No está diciendo eso. No está diciendo, no te preocupes, mira, si no sabes, no hay problema. Nomás ámense en uno al otro, acéptense en uno al otro. Eso no es lo que está diciendo. Aunque ese es un sentido que ahora vemos en las iglesias, vemos en el mundo, vemos en la sociedad. Pero no eso es lo que Pablo está teniendo este argumento entre ellos. Claramente Dios quiere que lo conozcamos, hermanos. Claramente Dios quiere que crezcamos más y más en entendimiento, en sabiduría de la más alta. Claramente Dios quiere que lo conozcamos profundamente. Dios se reveló a sí mismo en nuestras escrituras. Dios se hizo hombre y vino aquí a este mundo, y el verbo se hizo ¿qué? Carne, hermanos. Ese es el evangelio, ese es el punto. Los cielos declaran su gloria. Las nubes declaran su artisticidad, que Él sabe su trabajo. Dios se hizo para hacer conocer. Amén. Eso no es lo que está diciendo, que no tengamos entendimiento. Él quiere que estudiemos su palabra. Él quiere que la tengamos en nuestros corazones, en nuestras mentes. No te conformes a este mundo, pero no seas conformado a este mundo, pero seas que transformado, porque renovar nuestras mentes con la palabra de Dios. Quiere que aprendamos las doctrinas. Quiere que veamos las verdades que magnifican o levantan, que glorifican a Dios. Y cuando vemos las escrituras y vemos conocimiento a Dios, nos debe traer a una humildad que mueve nuestros corazones para amar a uno al otro, para tener compasión para el perdido. Nos debe traer compasión para el perdido, hermanos. Nos debe traer compasión para servicio. Nos debe traer compasión para misiones. Pablo sí quiere que conozcamos la verdad. Incluso si entre menos verdad conozcas, mira, no vas a creer más de lo que sepas. Tus límites son lo que tú sepas. Por eso Dios nos ha dejado su palabra. Eso no está diciendo, no te preocupes de entendimiento, sino, nomás crece en amor y ya. Lo que está diciendo Él es que no importa qué tanto conozcas o tengas conocimiento, el conocimiento debe de manifestarse en acción y en una expresión de amor. Debe de fluir de nuestros corazones, hermanos,
el amor a otro, el entendimiento. La verdad, hermanos, de Dios debe de venir y fluir de nuestros corazones transformados. Y dice Pablo, si acaso no entiendes eso, no entendiste nada. Pablo no nomás está corrigiendo, pero está dándonos una carta pastoral. Y Dios sabe que eso lo necesitamos, yo lo necesito porque son las preguntas y son las cosas y los debates que hay en la iglesia. Esto es el número uno cosa, las áreas grises. Puedo hacer esto, puedo hacer lo otro. Pero hay tantas cosas que debemos de hacer y nos concentramos en las áreas grises, ¿verdad? En mi familia, en la iglesia. Y Pablo nos ha dejado algo hermoso, hermanos. Y quiero que noten algo para acabar aquí. Quiero que noten algo, que Dios nos enseña algo. No nomás nos está corrigiendo, pero nos está enseñando el amor elegido de Dios que tiene a nosotros, que los eligió en amor. Fuiste elegido en amor. En la soberanía de Dios, antes de la fundación del mundo, no importa tú lo que ibas a hacer, que no traías nada que le podías ofrecer a Dios, nada. Pero aún así, gracia y amor te escogió. Si tú tienes a Cristo Jesús, si tú tienes el amor de Cristo, si tú has puesto tu fe ahí, fue por esto. Dios te amó a ti primero. No lo podías haber amado tú si no lo conoces. Y Dios te amó a ti, que te abrió tus ojos para amarlo a Él. Y esto es algo importante que nos enseña aquí en esto, que no es basado en lo que nosotros ofrecemos, sino es gracia y amor. Y aquí Pablo nos dice en el versículo 3, dice, pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Si alguno ama a Dios, es porque Dios te amó a ti primero. Y dice aquí la palabra conocido, en el griego, estamos hablando elegido. Dios conoció a Israel, los eligió a su pueblo. Esta palabrita griega es importante, hermanos, que podamos entender el amor y la gracia de Dios. Pablo está apuntando a algo radical aquí, está diciendo, la única razón que amas tú a Dios es porque Él te amó a ti primero, porque Él te conoció antes de la fundación. Dios te amó antes de lo que tú podrías haber hecho antes. Ese debe de resultar en algo hermoso, maravilloso, que debe de fluir, un amor que debe de fluir como un río fluyendo de amor para el prójimo. Y como cristianos, Dios nos conoce en una manera profunda, con un amor profundo. Y Pablo, ¿qué hace? Su oración. ¿Qué es la oración que Pablo hace? ¿Qué es la oración que nos hemos unido unos cuantos allí en la mesa de mi casa? Otros nos hemos llevado y hemos ido a la mesa de otros hermanos. ¿Qué es lo que estamos pidiendo, hermanos? Que Dios nos dé entendimiento del amor de Cristo, la altura, la profundidad, que nos enseñe el amor de Cristo que sobrepasa ¿qué? Entendimiento, hermanos. Pablo oraba que Dios nos podría dar entendimiento de la profunda riqueza y gracia de Dios. Dios nos conoce íntimamente y nos trae un compañerismo y una comunión con Él. Él nos trajo, nos trae, Él nos llamó, hermanos, nos eligió, nos tomó en un compañerismo hacia Él, para Él mismo, con su gracia que salva, nos bañó de su amor, nos adoptó como hijos de Él. Nos dio una nueva vida, somos una nueva naturaleza, una nueva creación, y lo que nos une es Cristo Jesús. Y nos conoce íntimamente y profundamente. Conoce nuestros pecados, hermanos. Conoce nuestras fallas, aunque le fallemos y le traemos tristeza a Dios, hermanos. Les traemos tristeza a Dios. ¿Sabes qué le traes tristeza a Dios? No nos importa en veces
nuestras libertades o lo que sea, le traemos tristeza a nuestro cónyuge, a nuestro vecino, a nuestro hermano. Pero le traemos tristeza a Dios. Y aún así Él no se hace para atrás. Si al contrario, viene detrás de nosotros persiguiéndonos como un padre amoroso. Él nos conoce, hermanos, y Él sabe, y nos conoce y nos hace amarlo a Él cuando vemos su palabra y vemos qué tan amoroso es Él. Amamos a Dios porque Él nos amó primero, como dice Primera de Juan. Y el amor que Dios nos da nos hace amarlo a Él y nos hace poder amar como Cristo dijo: así sabrán que son mis discípulos, que amen que unos a los otros. No estamos hablando, porque Pablo después va a hablar, hay blasfema verdadera pasando, blanco y negro, falsa doctrina, profetas falsas, que dice: salte de ahí. ¿Qué haces tú con gente del mundo? ¿Qué haces tú con ese tipo de gente? Salte de ahí. Eso es blanco y negro, hermanos, pero aquí estamos hablando de la vida práctica. Vamos a tener diferentes estilos de vestirnos, estilos de culturas, estilos de cosas que no son inmorales o son morales, nomás son neutrales, son grises, y dice: lo que te une es Cristo, amor. No andes peleándote por opiniones. Y cómo finalmente podemos confrontar estas cosas o saber, ¿verdad? No los voy a dejar ahí. ¿Cómo podemos saber si puedo ponerme un tatuaje o tomarme una copa con la cena, o cómo puedo ir a una fiesta mundana? O sea, ¿cómo vamos a saber? Y la Biblia y los principios que nos da la Biblia, las Escrituras y los que nos está dando Pablo aquí, ¿cómo hace? Pues puedo fumarme un cigarro, un puro. ¿Dónde está en la Biblia que no puedo echarme un purote? Pero la pregunta es, no hay nada que dice que no te puedes echar un puro. A lo mejor te da cáncer en la boca, no sé, pero toda es modalidad, ¿verdad? Pero lo que sí te voy a decir esto es: ¿cómo edifica haciendo eso? ¿Cómo va a afectar a mi hermano? ¿Lo va a tropezar? ¿Cómo va eso a ayudarme a evangelizar? ¿Cómo eso va a hacerme un profundo amor para Cristo? Me voy a estas fiestas, participo de estas cosas en el mundo, debo de andar en la charanga. Mira, me invitaron a la charanga, a la quinceañera, a la boda, al party, al Halloween, al Halloween. Voy a andar acá, voy a llevar a la familia. ¿Edifica a Dios? ¿Vas a tropezar a alguien? ¿Vas a llegar ahí y decir: mijos, ustedes nunca tomen, pero vamos a ir a un lugar donde todos están tomando, pero no lo hagan porque vamos a ver si evangelizan? ¿Sabes tú que puedes encender un incendio, una chispa, de que tu cuerpo y el cuerpo de alguien más? A lo mejor tú te puedes tomar una copa, pero esta persona lo haces alcohólico así de volada. En mi familia hay alcoholismo, y por eso le digo a mis hijas: ¿para qué? ¿Para qué comienzas algo que no? ¿Cómo va a edificar a Dios tus conversaciones? ¿Cómo va a edificar a Dios estar en estas cosas? Hacerlo. Tienes que preguntarte: esta película que voy a ver, ¿la absorbes? Tengo la libertad de ir a verla al cine, y vayan, todo lo que quieras. Pero ¿cómo va a hacerme eso amar más a Dios? ¿Cómo va a ser eso una edificación más profunda a Dios? ¿Cómo va eso a avanzar las misiones? ¿Cómo va eso a edificar? ¿Qué va a hacer eso para la gloria de Dios? 1 Corintios 10:31 nos dice Pablo, que dice: si bebes, si comes o si bebes, hazlo todo ¿para qué? La gloria de Dios. Lo más básico de tomar y beber, dice, hasta lo más básico, hazlo para la gloria de Dios. Tienes que hacer un proceso que tú tienes que hacer, es cómo esto va a darme un amor profundo a Dios, cómo va a edificar a mi familia, a mis hermanos en Cristo, cómo va a afectar a otra gente, mis libertades. ¿Voy a tropezar a alguien? ¿No voy a tropezar a nadie? ¿Esto me va a ayudar a mi relación con Dios?
¿Cómo va esto de edificar a Dios? Tienes que usar tu conciencia. Tienes que usar tu conciencia. Y Dios nos da principios para poder hacerlo. Y si tú llegas a ese punto de que por la Navidad yo tengo esto, ok, no hay problema. Debemos de tener la madurez, ¿verdad? Pero yo sé que mi llamado tiene un llamado más alto. Y todavía tengo que hacer más esfuerzo, ¿verdad? Para no tropezar a alguien. ¿Y sabes qué? Aunque sea cristiano, hermanos, yo tengo que trabajar en esto también. Todos tenemos que trabajar en esto. El entendimiento que Dios nos está dando está haciendo que la gente nos ame o que nos odie. El entendimiento que estamos agarrando nos está haciendo arrogantes a la gente sin amor, o nos está haciendo, ¿sabes qué? Yo sé que lo que está diciendo lo hace de amor, o papachurrarte. No la tuerces, hermanos. Si tú te haces más como Cristo, te voy a advertir. No lo tuerzan. Entre más como Cristo te hagas, más te va a odiar el mundo. El mundo. Pero como cristianos, entre más sabiduría tengamos en el Señor, más amor y unidad debemos de tener en Cristo. Por eso Pablo, cuando habla en Efesios de mantener, dice de la unidad, dice mantengan la unidad. No dice únanse, porque cuando tú viniste a Cristo, cuando tú creíste en ese día y pusiste tu fe en Él y solo en Él, ya eres unido en Cristo con tus hermanos. Pero dice manténla, porque Satanás viene, la carne viene, el mundo viene y va a querer dividir la iglesia. Manténganse en unión y acuérdense que lo que los une es Cristo. No se anden peleando por cosas chiquitas y opiniones, sino defiende la palabra. Cuídalo de lo que ya sabemos, de los falsos profetas, de las cosas del mundo. Si el evangelio ofende, hermanos, como es uno que dijo, John Stott se me hace que era, pero yo creo que le cambio un poquito yo, pero dice, si el evangelio te ofende, entonces eso es en ti. Tienes un problema con Dios. Pero si yo te ofendí por la manera en que lo dije, aunque fue verdad, entonces yo soy el que voy a tener vergüenza. Pablo nos está enseñando un principio de un acta de amor sacrificial. En veces dar nuestras libertades es necesario, hermanos. Está diciendo que nuestro entendimiento debe de llevarnos a amar a otros. Yo sé que en la actualidad, personalmente, yo sé que siempre hay que trabajar en este caso, especialmente con la familia, porque las esposas o los esposos son las que en veces la llevan más que todos. Vivimos en un mundo donde estamos caídos y hay unos que no son mejores que otros, pero Dios les da más sabiduría. Y en veces yo estoy acá y mi esposa está acá, yo quiero que estés, Pero con amor no podemos evitar darles la palabra de Dios. Porque la otra es asustar, no quiero comenzar eso es malo. Pero cuando lo hacemos en oración, en amor y usando nuestra vida, cambiando nuestra vida. En la actualidad, hermanos, la verdad de Dios se trata de Dios que nos transforme y que resulta en amor siempre. Vamos a ponernos de pie. Señor, gracias te damos porque tú eres Padre celestial, eres Padre terrenal, Señor, eres Rey de reyes, Dios soberano, omnipotente, santo, 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 Señor. Y venimos aquí en simpleza, Señor, no tengo doctrinas que orarte, Señor, o versículos, todo lo que tengo es de que veo tu amor. Y te pido, Señor, por tu pueblo, te pido por nosotros esta mañana. Perdónanos, Señor, por nuestras faltas.
Perdónanos, Señor, por nuestros pecados. Perdónanos porque en veces, Señor, te entristecemos, Señor, con nuestras acciones, Señor. Pero gracias te doy por la misericordia y la gracia que demuestras en nosotros, Señor. Que eres un Padre, Señor, que nos trae disciplina, que nos trae amor. Es un Padre, Señor, que todo lo que hace es para traernos más y más en comunión contigo, Señor. Eres un Dios que nos rescataste de las tinieblas y nos pusiste en la maravillosa luz para conocerte, Señor. Y para poder, Señor, vivir para la gloria y la honra tuya, Señor. Para que podamos ser estos reflectores de amor, de la gracia de Dios, del Evangelio de Dios. Que podamos ser una luz, Señor, en este mundo oscuro, Señor. Que podamos reflejar el amor de Cristo, Señor. Oh, Señor, yo sé que es fácil llegar a una iglesia y poder ver las actividades que hay, Señor, pero hay muchos niños, Señor, que no conocen de ti y el único conocimiento que van a tener es los ministerios que tenemos en la iglesia. En los veranos, Señor, ministerios que tenemos, Señor, para la comunidad. Pero sé que es más fácil, Señor, nomás quedarnos en nosotros mismos. Pero yo te pido, Señor, que vivas tu pueblo. Yo te pido que nos des una pasión para el uno al otro, que nos des una pasión para el Evangelio, que nos des una pasión para las misiones, Señor, porque una iglesia misionera no es iglesia, Señor. Que podamos levantar, Señor, misioneros, levantar, Señor, plantar, Señor, en las comunidades, Señor, iglesias saludables, Señor, que podamos nosotros, Señor, ir a ser discípulos, la gran comisión que nos dejaste antes de irte, Señor. Nomás hay 2 ordenanzas que nos diste, Señor. Y la principal es de que hagamos discípulos, Señor, en el nombre de Cristo. Danos ese amor, Señor, de crecer y ayudarnos, estimularnos el uno al otro. Si tú sabes un poquito más, con amor, enséñale a tu hermano. Que seamos discipulados, Señor, que nos sometamos al discipulado, Señor, que nos sometamos, Señor, a tu iglesia, que nos sometamos a ti, Señor. Que no estamos aquí nomás para tener información, Señor, sino para ser transformados y ponerlos en práctica, Señor. Guíanos, Señor, de tu sabiduría, porque, Señor, el poder no viene de mis palabras, Señor, el poder no viene de ejecutar este mensaje, el poder viene de ti, Señor, de una vida transformada, del Espíritu trabajando en tu pueblo, Señor. Tú ascendiste, Señor, y dijiste que vendrá el Consolador. El único Cristo, el único amor de Dios que van a ver es en la gente que tú has regenerado, Señor. Que seamos ese amor, Señor, para que la gente pueda verte a ti cuando nos vea a nosotros, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Que el nombre de Cristo sea exaltado siempre, Señor. Y que te honre todo lo que hacemos, porque lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Pueden